Ok, listo muchachos, entonces. Esta clase está siendo grabada, listo, para que sepan. Quienes vayan uniéndose, sepan que estoy grabando esta clase. Espero que me hagan preguntas, que escriban o que abran sus micrófonos y me pregunten. Yo ya les estoy compartiendo mi pantalla y entonces les voy a mostrar, aquí les voy a mostrar el diccionario, ¿sí? Que hemos venido trabajando, que ahorita vamos a abrirlo y vamos a mirar algunas cosas del diccionario. Ok, entonces la clase de hoy la comenzamos con esta pregunta. Con esta pregunta, how was your weekend? How was your weekend? ¿Sí? Esta es una pregunta que está en el tiempo pasado, usando el to be en pasado. Ok. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, el auxiliar para to be en pasado es was. ¿Para qué pronombres? I, he, she, it. Para esos pronombres es was. Listo. Para el resto de pronombres, entonces en pasado ese to be será were. Recuerden que ustedes pueden ir al diccionario y mirar esa pronunciación. Ustedes simplemente con poner el verbo, recuerden que to be es un verbo irregular. Y entonces en la forma del verbo vamos a ver cómo es la conjugación de ese verbo. Recordemos la forma simple del presente. I am, ¿sí? I am. Am or am. Am. ¿Sí? Are, si fuera para you o we, ¿sí? Are. ¿Sí? O is, en el caso de estos tres. Is. Listo. También sabemos que la forma negativa es is not o isn't. Y el pasado simple entonces será was. Aquí está. Was. Hay una forma, aquí dice strong form, es decir, una forma más fuerte. Was. Que sería was o was, ¿sí? Dependiendo cómo lo pronuncie. Esto, por el momento, solo quiero que nos centremos en este was. Y recuerden que la forma para los otros pronombres, entonces, ¿para quiénes? Para we, you, we, they, será were, es esta de acá. Were. ¿Sí? Entonces, por el momento, la pregunta que hicimos fue, how was your weekend? How was your weekend? ¿Por qué hacemos esa pregunta? Porque weekend equivale a una cosa, ¿cierto? Si yo les hablo a ustedes de weekend, les estoy hablando del pronombre it. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, les recuerdo muchachos, quienes vayan uniéndose a la conversación para que bloqueen sus micrófonos en caso de que no estén hablando en ese momento y los vuelven a abrir cuando vayan a hacer una pregunta. Muy bien, muchas gracias. Cuando se unan a la conversación también pongan sus nombres para saber quiénes nos están acompañando. Listo, les agradecería entonces eso. Entonces recuerden, the weekend equivale a una cosa, entonces por eso yo digo, how was your weekend? ¿Sí? En la clase de hoy entonces presencial yo les contaba, como how termina en ese W, en ese sonido, how, y seguimos con was. Al pronunciarlo solo como que va a sonar solamente how was, how was. ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos un mismo sonido. Sí, miren, empezamos con este sonido. Y el how, pues es un sonido muy similar, pues no es la W como tal, como sonido empezando, pero es un sonido muy similar. How. How was. Entonces lo que hacemos es how was. How was your weekend? ¿Cómo respondemos entonces a esta pregunta? Debemos responder también en pasado, porque el weekend, el fin de semana ya quedó atrás. Entonces yo les decía a ustedes, por ejemplo, it was, y podemos reemplazar a weekend por el pronombre it. Entonces, it was, ok, por ejemplo, it was terrific. También podríamos decir, my weekend was very good, por ejemplo, podríamos decir también.
O si fue un fin de semana que no estuvo tan bien, entonces podríamos decir, it was terrible, or it was, it was awful, it was not good, for example, yes. Entonces ya ustedes contestarán a esa pregunta. También estuvimos mirando entonces unos verbos, algunos verbos en pasado, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Sí? También es otra pregunta. Es otra pregunta que también podemos hacer. Entonces, en ese caso vamos a utilizar what. Acuérdense que what lo utilizamos nosotros para preguntar por cosas. ¿Sí? Recuerden que eso lo vimos la semana pasada. Entonces, what did. Y el did es el auxiliar para pasado. Y el verbo será entonces do. What did you do last weekend? What did you do last weekend? En este caso, ya la respuesta, digamos, va a ser mucho más amplia, porque con el to be, pues yo solamente iba a decir cómo estuvo el fin de semana. En este caso es what did you do? ¿Qué hiciste? Entonces aquí las posibilidades son muchas, muchísimas. Y es aquí donde ustedes entonces van a entrar a utilizar los verbos regulares o irregulares en pasado. Entonces recuerden, cuando tenemos un verbo regular en inglés, nos referimos a los verbos que para formar su pasado les ponemos ed al final. Y esa es la regla, por eso de ahí viene la palabra regular. Entonces un verbo como watch, al agregarle ed, quedará watched. ¿Sí? La pronunciación de estos verbos va a variar, es decir, esa terminación ed o ese ed ending, va a depender de qué, cómo se pronuncia, de cómo esté el verbo en su forma simple, cómo es el verbo en su forma simple. ¿Se produce vibración acá en las cuerdas o no? Entonces, cuando los verbos no producen vibración de cuerdas, como en el caso de watch, si yo termino en watch, eso no produce vibración de cuerdas. Lo mismo que walk, por ejemplo. También analizamos walk y ahorita lo miramos en el diccionario. Si ustedes se ponen la mano acá y dicen walk, ese último sonido no produce vibración tampoco de cuerdas. Al igual que, por ejemplo, stop. Es ese final, stop. Entonces, todos esos sonidos los llamamos voiceless, voiceless consonants. Esos sonidos no producen vibración de cuerdas, entonces al agregarle ese D, el sonido que van a tener, o el sonido que va a tener ese verbo es el sonido de una T. Por eso queda watched, ¿sí? Watched, worked, es el sonido de ese. Walked, también, aquí me equivoqué, no es una S sino una D. Walked. Entonces recuerden, ese sonido ED no es que se pronuncie walked, no, o walked, no, esa L tampoco suena en esta palabra. Yo digo walked. Miren cómo están los labios. Cuando yo digo la palabra, la W, walked, y termina en ese t. Lo mismo con work. Yo digo work, en pasado worked. Entonces, ejemplo, ¿qué hice yo el fin de semana? What did I do? So, I worked all the weekend. Por ejemplo, I worked all the weekend. Ok, recuerden que también al pronunciar esta ed, como suena una T,
Lo puedo pegar con la vocal que sigue en caso de que siga una vocal, un sonido de vocal. Entonces digo, I worked all the weekend, I worked all the weekend. Eso es lo que nos hace sonar mejor cuando estamos hablando, ¿sí? Hacer ese linking sounds, es decir, vincular esos sonidos, ese sonido de consonante con un sonido de vocal que tengamos después, entonces va a hacer que se escuche mucho mejor. Sí, también yo puedo decir, por ejemplo, un día específico del fin de semana. Entonces, también mirábamos hoy que hay unas preposiciones que son de lugar y de tiempo. Entonces, cuando son de lugar hablamos de place. Sorry. Cuando hablamos de lugar hablamos de place. Y cuando hablamos de time hablamos de preposiciones de tiempo. Entonces, de place, hay tres que vamos a estar analizando mucho que son on, in y at. Pero también son de tiempo, esas mismas tres, on, in, at. También son esas tres de tiempo, o sea, de tiempo y lugar. Cuando son de tiempo, por ejemplo, yo para mencionar los días de la semana utilizo esa preposición on. Entonces yo digo, on Saturday. Entonces, ¿qué hice el sábado? Entonces, on Saturday I studied. I studied. Entonces miren que este verbo, I studied, este verbo también es regular, porque su forma simple es study. Su forma simple es esta, study, más ed queda studied. Es decir, ese es su pasado. La pronunciación en este cambia. ¿Por qué? Porque es que cuando yo digo study, miren, pónganse la mano aquí otra vez, hagan el ejercicio. Cuando yo digo study, esto sí produce vibración. Study, study, o study. Entonces al agregarle ed va a sonar ed. Va a sonar así, ed. Studied, studied. Enseguida lo miramos en el diccionario también. ¿Qué más puede ser? Por ejemplo, on Saturday night. Entonces, ya el sábado, pero en la noche, es decir, on Saturday night, ¿sí? Es decir, el sábado en la noche, porque yo puedo decir on Saturday morning, on Saturday afternoon, es decir, en la tarde, on Saturday night, en la noche, ¿sí? Ahí está. Entonces, on Saturday night, ¿qué podría decir yo que hice? I watched TV, I watched TV, otra actividad que hice. On Sunday morning, on Sunday or Sunday morning, I worked out. I worked out. I worked out. Ese workout, ustedes lo ven como workout en el diccionario, es un phrasal verb. Phrasal verb. Ya vamos a ver qué significa eso de phrasal verb. También. Ok, hasta aquí, muchachos, quienes están conectados. ¿Tienen alguna pregunta? Okay, someone is writing down a question. Okay, continue, please. Bueno, esperemos que escriban la pregunta que tienen para que vamos al diccionario y miremos el análisis de los verbos. ¿Cómo vamos a saber si el verbo es regular o irregular usando el diccionario? Ok.
Ok, bueno, ¿quién está escribiendo la pregunta? No sigue escribiendo. Ok, vamos a seguir entonces, muchachos. Entonces, vamos a mirar en el diccionario. Miren, todas estas oraciones entonces que hicimos, las hicimos en pasado. Pasado, ¿cierto? I worked out. ¿Qué significa workout? Ahorita vamos a mirar. I watched TV. I studied. Todos esos verbos están entonces en pasado. Vamos a mirar en el diccionario. Entonces, ¿cómo sé si un verbo es regular o irregular? Entonces, vamos a mirar work. Vamos a empezar con work. Que work es uno de los verbos más usados. O sea, es un verbo que uno, digamos que de los verbos que hay que memorizarse desde el comienzo es work. Tenemos work, study, fly, buy, cook, watch, walk, talk. ¿Sí? Todos esos. Cuando ustedes buscan en el diccionario, recuerden entonces que tienen esta primera información que les aparece, nos dice que es un verbo, dice verb, y nos da las dos pronunciaciones, ya ustedes saben eso, pero además despliega esta pestaña con las formas del verbo. Entonces, present simple, ¿cómo es en presente simple este verbo? Entonces, para los pronombres I, you, we, they, work. Work. Ahí está, work. Work. Para los otros pronombres, he, she, it, es decir, tercera persona singular, works, y que suene esa S al final. Works. Works. ¿Listo? Pasado simple. Entonces aquí es donde nos interesa el día de hoy. Pasado simple, miren, con ed al final, es decir, yo le agrego ed a esta forma simple que tengo aquí arriba, ¿sí? A esta forma simple que yo tengo, le agrego ed. Aquí está, miren, ed al final. Pero la pronunciación, recuerden que esta pronunciación va a ser de T, va a ser una T, entonces suena así. Worked. ¿Sí? Recuerden, worked, ahí está, worked. El participio pasado es igual. Worked. Worked. El participio pasado, yo hoy les decía también en la clase, uno de sus compañeros preguntó, bueno, ¿y ese participio pasado para qué se utiliza entonces? ¿Sí? Entonces, participio pasado de los verbos lo vamos a utilizar para dos cosas. Passive voice, ¿sí? Es decir, voz pasiva. En inglés, voz pasiva. Y los tiempos perfectos. Perfect tenses. Es decir, tiempos perfectos. En estos dos casos vamos a utilizar los participios pasados de los verbos. ¿Sí? La voz pasiva, ¿qué es en inglés? La voz pasiva es, o en la voz pasiva sucede que el sujeto se vuelve objeto de la oración y el objeto se vuelve sujeto. ¿Sí? Además de eso tenemos al to be como auxiliar. Entonces por eso debemos tener muy claros primero todos estos conceptos de to be, forma simple del to be, como eso en su forma presente simple, pasado, futuro simple, todos esos tiempos simples primero, luego los tiempos progresivos, para luego pasar entonces a los tiempos perfectos, a la voz pasiva. O sea, tenemos que abarcar primero un montón de temas antes de llegar allá. Entonces, voz pasiva y tiempos perfectos los veremos en unos 4 meses más o menos. ¿Sí? Sin embargo, les voy contando pues que para eso se utiliza ese participio pasado. Luego, ¿qué más nos muestra el diccionario? El gerundio, de gerund, es decir, el gerundio, el ing. En este caso también solamente agregamos ing. ¿Cómo queda? Working, working, ¿sí? Working. Working. ¿Qué es ese gerundio? Ese gerundio lo utilizamos para los tiempos progresivos, progressive tenses, es decir, tiempos progresivos. En estos tiempos progresivos también el to be es auxiliar, ¿sí? Y algunos verbos, después de algunos verbos, el verbo que sigue
puede llevar gerundio. ¿Sí? Sin eso necesariamente significar que esté progresivo. Por ejemplo, después de verbos como like o love, yo puedo tener el gerundio. Yo digo, por ejemplo, I love teaching. I love teaching, es decir, amo enseñar. I love teaching. Miren que ese teaching ahí no está en ningún momento significando endo. Simplemente es como si yo lo tuviera normalito. O sea, I love teaching. Me encanta enseñar o amo enseñar. ¿Sí? Si fuera un tiempo progresivo, una oración en un tiempo progresivo, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento. We are studying English. Estamos estudiando inglés, ¿cierto? We are studying English. Esa es una oración en un tiempo progresivo. ¿Por qué? Porque es algo que está ocurriendo en el momento de hablar. Es decir, estamos estudiando inglés en este momento. También puede darse que ese tiempo progresivo, presente progresivo, no necesariamente esté ocurriendo al momento de hablar. Es decir, puede estar ocurriendo alrededor de ese momento. Sí, por ejemplo, ustedes pueden decir, yo estoy estudiando inglés en el Sensa y en ese momento es un sábado y usted está en su casa. Y usted simplemente puede decir, simplemente, I am studying English. I'm studying English at Sensa. Pero en ese preciso momento, usted está en su casa. Ahora, ¿se puede utilizar ese tiempo progresivo? Claro. Entonces, eso es lo que nos muestra el diccionario cuando desplegamos esta pestaña que dice formas del verbo o formas verbales. Nos muestra el presente simple, nos muestra cómo es la tercera persona singular, nos muestra cómo es el pasado, el participio pasado y el gerundio. ¿Y qué más nos muestra luego? Que es la definición del verbo. Entonces, do, job or task. O sea, un trabajo, o sea, hacer un trabajo o una tarea. Eso es trabajar, ¿sí? Ahora, quiero que presten mucha atención a esto. El diccionario, después de donde está esto de las formas del verbo, tiene dos cosas, que dice idioms, que vamos a ver luego, bien, qué es eso de idioms, y tiene esta parte que se llama phrasal verbs. Vamos a darle clic ahí donde dice phrasal verbs. Y él nos va a arrojar todo esto. Todos estos phrasal verbs tienen que ver con la palabra work o con el verbo work. Ahora, ¿qué son los phrasal verbs, muchachos? Son simplemente verbos que tienen una partícula. Esa partícula es una preposición, por lo general. ¿Qué pasa? No se pueden traducir literal. O sea, ustedes saben que las preposiciones son, por ejemplo, around, at, in, into, of, on, out. ¿Sí? Entonces, primera cosa, no podemos traducir literalmente esos verbos, esos phrasal verbs. Porque si yo digo work, trabajar, in, adentro, o en, entonces trabajar adentro. No significa eso. Workout, trabajar afuera. No, tampoco. Vamos a mirar qué significa workout, que es uno de los phrasal verbs que vimos ahí. Entonces, ¿qué es workout? To train the body by physical exercise. To train, entrenar el cuerpo. To train the body by physical exercise. Es decir, cuando yo digo workout, quiere decir que hice ejercicio. I worked out, hice ejercicio. O entrené, ¿sí? Eso es lo que significa workout. Y hay muchos otros phrasal verbs, ahí mismo lo vemos, solo con esa palabra work. Miren, work around to, work at, work in, work into, todos con la palabra work. Sí, ahí está entonces ese phrasal verb. Listo. Otro verbo de los que vimos ahí entonces, por ejemplo, talk. ¿Sí? Hoy entonces también surgió la pregunta, ¿qué diferencia hay entre talk y speak? ¿Sí? Uno de sus compañeros planteaba esta pregunta. Entonces, ¿qué diferencia hay entre talk and speak? Los dos literalmente significan hablar. Pero,
son muy específicos. Entonces, talk, por ejemplo, mire cómo son los símbolos de este talk. Mire que son apenas 3 letras. Tenemos una consonante, luego tenemos una vocal y una consonante. Esa es la representación fonética de este verbo. ¿Sí? La L no suena. Entonces yo digo talk. talk, Sí, ahí está, talk. ¿Qué es talk? Speak to somebody, hablar con alguien. To say things, to speak in order to give information or to express feelings, ideas, etc. Yes. Es decir, decir cosas, hablar con el fin de obtener información o de dar información o de expresar ideas, sentimientos. Ejemplo, stop talking and listen. Yo les puedo decir eso a ustedes, aunque esto suena muy fuerte, esto suena muy rudo, como grosero. Como stop talking and listen. Es decir, dejen de hablar y escuchen. También podemos decir, we talked on the phone for over an hour. Hablamos por teléfono por cerca o por más de una hora. Over an hour, por más de una hora. Entonces, we talked on the phone. Yes. Yo les decía a sus compañeros hoy en clase, talk, por ejemplo, si yo llamo a una casa o llamo a un negocio, yo por lo general pregunto si puedo hablar con alguien. Entonces yo pregunto, can I speak? Bueno, perdón, puedo decir entonces, can I talk mejor? Can I talk to Tom? Por ejemplo, Tom. Sorry, can I talk to Tom, please? Can I talk to Tom, please? ¿Puedo hablar con Tom? ¿Sí? Por ejemplo. También puedo decir, por ejemplo, talk to somebody. Who were you talking to just now? Sí, hay varios ejemplos de talk. Es decir, having a conversation. También puede ser discutir. ¿Sí? O sea, discutir algo importante, algo que es grave. We need to talk. Por ejemplo, si yo te digo, hey, we need to talk. The situation can't go on. Sí, más como cuando algo es delicado, utilizo ese talk. Say words. To say words in a language. For example, the baby is just starting to talk. El bebé está comenzando a hablar. Sí, comenzando a hablar. Starting to talk. Y hay muchas otras definiciones, mire. Pero lo que nos interesaba era este, más como este significado primero. Speak to somebody. Ahora, este verbo es regular también, miren. Acuérdense que este verbo, voy a tener la misma pronunciación de la T al final. Talked. Así como worked. Worked, talked. ¿Sí? Pasado. Talked. Ahí está. Listo. ¿Qué pasará con speak? Speak. ¿Qué con speak? Speak, pues es simplemente have a conversation. También, ¿cierto? Como el otro. Pero en este caso, por lo general a mí me están como correspondiendo o me están contestando, por ejemplo. Mientras que con talk no necesariamente me están contestando. Yo puedo decirle a alguien que hable y no necesariamente me están hablando a mí o simplemente la persona habla. ¿Sí? Speak. Ahora, este verbo, speak, es un verbo irregular. ¿Qué quiere decir eso? No hay regla para formar su pasado. Es decir, este verbo, al igual que muchos otros verbos, son irregulares. Entonces yo les recomiendo que se aprendan los más comunes. ¿Cuáles son los más comunes? Ya ustedes mirarán. ¿Qué verbos utilizan más ustedes en un día? O en una semana? Hacer como un listado qué verbos son los que más utilizan ustedes en español y empezar a hacer es un listado y empezar a mirarlos en inglés. Entonces, presente simple simplemente es speak, si son tercera persona singular, speaks, y pasado simple, spoke. ¿Sí? Pasado simple, spoke. El participio pasado de este es spoken.
Entonces, no confundan pasado con participio pasado, ojo. Pasado con participio pasado. ING, speaking. Ok. Entonces, definition, have conversation. To talk to somebody about something. To have a conversation with somebody. Entonces, en este estoy como teniendo una conversación con alguien. ¿Sí? Más específico. Entonces, yo digo, por ejemplo, we never spoke about her illness. Dice aquí, nosotros nunca hablamos acerca de su enfermedad. We never spoke about her illness. Sí, hay varios ejemplos entonces de ese spoke, para que los lean, los miren. ¿Ok? Ok, preguntas hasta ahora, muchachos. Vamos a ver por aquí como que alguien ha escrito algo. Talk es como para algo que tenga que ver con llamadas. Sí, también. También. O por ejemplo, como por ejemplo un imperativo. Más adelante vamos a ver algo que se llaman imperativos. Yo, por ejemplo, le doy una orden a alguien, entonces esa oración empieza con el verbo de una vez. Es una oración que no empieza con el sujeto, como empieza comúnmente una oración. Yo le digo, por ejemplo, hey, talk to me. Talk to me, háblame. Talk to me, háblame. Pero yo te puedo decir, por ejemplo, que no hables y te digo más bien, don't speak. Don't speak. Don't speak. O sea, es como que puedo usar también el otro, don't talk. De hecho, bueno, hay una canción que se llama Don't Speak, que es una canción ya viejita, de más de 20 años, de No Doubt, es un grupo que se llama No Doubt. Enseguida la buscamos y les paso como el enlace para que vean. Y hay otra en la que mencionan Don't Talk, que esa canción se llama Body Language. Y me gusta mucho esa canción porque hay algo que se llama Body Language en inglés. Y es como yo expreso cosas sin siquiera tener que hablar. O sea, con solo los gestos. ¿Sí? Entonces por eso se llama Body Language. Entonces ahorita les comparto los links de esas dos canciones para que miren. La de Queen, es un grupo de rock de Inglaterra, se llama Body Language y hay una parte en la que él dice don't talk, pero la otra se llama don't speak. Entonces, como que en algunos casos yo puedo usar uno o puedo usar otro, pero hay momentos en que sí son muy específicos. Yo, por ejemplo, si yo voy a hablar de cuántos idiomas habla alguien o le voy a preguntar cuántos idiomas habla alguien, yo no puedo utilizar talk, tengo que utilizar speak. Entonces yo digo, how many languages do you speak? ¿Sí? En este caso yo tengo que decir, how many languages do you speak? ¿Sí? No puedo, en este caso no puedo decir talk. Entonces la respuesta es ¿cuál? I speak. Miren que ya la estructura entonces cambia. Recuerden, la estructura de la oración interrogativa, siempre vamos a tener, si es una information question, vamos a tener la WH primero, que puede ser what, where, how, who, cuando es para personas. Este how many, lo utilizamos para sustantivos contables. O sea, ¿yo puedo contar cuántos idiomas hablo? Sí, claro. Ahí se puede utilizar how many. How many languages do you speak? Entonces, ¿yo qué digo? How many, es decir, la WH, luego el do, languages, aquí será como el sujeto, y luego este do, que es un auxiliar. Este do lo que hace en la oración es ayudar a formar la pregunta. El verbo es speak, entonces, ¿cuántos idiomas hablas? Entonces, ¿yo qué respondo? Con el sujeto primero, I, luego el verbo I speak, English. I speak English and Spanish. Por ejemplo. I speak English and Spanish. Ahí está. Entonces yo no diría I talk English and Spanish. No, I talk no podemos utilizar.
Ahí no podemos utilizar talk. ¿Sí? Son muy específicos en algunos momentos. Y eso nos damos cuenta con los ejemplos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos speak y aquí vemos entonces ejemplos. Por ejemplo, por aquí decimos use voice, es decir, to use your voice to say something. O sea, usar su voz para decir algo, eso es hablar. Ejemplo, please speak more slowly. Es decir, por favor, habla más lento o más lentamente. He speaks with a Scottish accent. ¿Sí? Ahí está. A language, mírenlo, aquí está lo que les acabo de decir. Cuando hablamos de un idioma, decimos es speak. Do you speak English? Es una pregunta. Hey, do you speak English? Yes, I do. La respuesta corta a esta pregunta. Do you speak English? Do you speak English? Respuesta corta. Yes, I do. Respuesta larga. Yes, I do. I speak English. Ahí está, ¿sí? Ahí está entonces la forma, la estructura. Primero el pronombre, luego el verbo y luego un complemento. Eso lo vamos a ver más a fondo esta semana, que empecemos con el presente simple. Vamos a empezar con el presente simple esta semana y vamos a mirar cómo es eso, para qué se utiliza el presente simple. Vamos a hacer unos ejemplos, vamos a hablar, por ejemplo, de una rutina, vamos a describir una rutina diaria, que para eso se usa el presente simple. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Denme un momento, por favor. Ok, bueno, vamos a seguir, muchachos, entonces. Entonces íbamos, que les estaba mostrando estos tipos de verbos. Miren, recuerden entonces, en el caso de speak es un verbo irregular. Entonces ya vemos cómo es el pasado simple. Spoke. Spoke, spoken es el participio pasado, lo vamos a ver luego. ¿Ok? Y ahí todas las definiciones de todos los ejemplos y en todos los casos que se puede usar ese verbo. Entonces cuando hablamos de un idioma, hablamos con speak, decimos speak. ¿Sí? ¿Cuándo más? Por ejemplo, cuando vamos a mencionar o describir algo. Entonces, también se usa speak en ese caso. Make speech, por ejemplo, cuando hacemos un discurso. Speech es discurso. Es decir, to make a speech to an audience. Example, hundreds of people came to hear her speak. Came to hear her speak. Cientos de personas vinieron a oírla hablar. Ahí está, entonces. Yo hoy les puse también como tarea buscar, o qué diferencia tendrán entonces, watch, see, look y stare. ¿Sí? Esos cuatro en general o en teoría, todos significan ver, pero cada uno es muy específico. Entonces, una de sus compañeras, por ejemplo, hizo un ejemplo, valga la redundancia, con el verbo watch. Y ella puso, I watched Doctor House. Sí, entonces, en este caso, ¿por qué utilizamos watched? Porque cuando yo estoy hablando de que yo veo televisión o una película o un partido de fútbol o un espectáculo, una obra de teatro, utilizo el verbo watch. Es muy, muy específico para eso, es decir, como observar. Es que diferencia ahora con los otros. Cuando yo utilizo see, cuando utilizo look, cuando utilizo stare. Ustedes van a buscar en el diccionario y me van a contar. ¿Listo? Eso es una tareita que tienen ustedes. Ok, muchachos, entonces básicamente hicimos eso. Ustedes hicieron oraciones. ¿Qué hicieron el fin de semana? Hicieron oraciones, ejemplos. Y desarrollamos este tallercito. Esta nota, sacamos hoy esta nota. Este tallercito que ustedes lo van a hacer, yo ya se los voy a compartir en el Drive.
Y simplemente tiene preposiciones de lugar acompañadas de where is y where are. ¿Sí? Que esto ya lo habíamos visto también la semana pasada. Entonces, prepositions of place, in, por ejemplo, in, on, encima, cuando hace contacto con algo, next to, al lado de, y under, debajo de. Example of this dialogue, the man, this is the man in the conversation, and this is the woman. The man asks the woman, hey, where's the phone? It's on the chair. Oh, thanks. Where are the car keys? I don't know. Are they on the table? Are they on the table? No, on the table. They are not on the table. Oh, no, they aren't. Es decir, las llaves del carro, the car keys. ¿Dónde están? The car keys are under the table. Miren, aquí están debajo de la mesa. ¿Sí? Entonces, recordemos que las yes no questions comienzan con el to be, siempre con el to be como auxiliar en la parte de adelante. Luego tenemos el pronombre o sujeto. Y luego, entonces, una preposición y otra palabra como de lugar. Acuérdense que teníamos como ese prepositional phrase, ¿se acuerdan? Que se llama prepositional phrase cuando tenemos ¿qué? Cuando tenemos, prepositional phrase, cuando tenemos be, más, perdón, cuando tenemos una preposición, preposition, plus place, o plus noun, ¿sí? Más un sustantivo de lugar. Sí, un sustantivo que nos hable del lugar. Entonces, en este ejemplo nos damos cuenta. Is it on the chair? Are they on the table? ¿Sí? Entonces, on, recuerden que on implica contacto. ¿Sí? Implica contacto. Es decir, encima o en. Entonces, si yo tengo mi celular, this is my cell phone, y yo le digo a usted, hey, where is the cell phone? The cell phone is on. The cell phone is on the table. Yes, the cell phone is on the table porque está haciendo contacto acá en la mesa, con la mesa. ¿Sí? Ahí está. Entonces, hay un sonido un poco molesto que es de un perro de un vecino. Lo siento, muchachos, pero ahí sí se me sale de las manos. Les pido disculpas por ese sonido. Bueno, volvamos al tallercito entonces, para que miremos. Ahora, las preguntas con where, es decir, information questions, van a empezar siempre con la WH. Siempre con la WH van a empezar las preguntas, luego el to be va a estar después. Lo mismo cuando sea presente simple con do, para el resto de verbos. Entonces, where's the phone? O where are the car keys? Pasa lo mismo. Yo primero tengo entonces la WH, where is, que puede convertirse en where's. Me equivoqué aquí, sorry. Es decir, yo puedo tener la contracción de ese where, where's, es decir, el to be, le pongo el apóstrofo y la S y ya es where is. La contracción con el to be. Entonces, where's the phone? O where are the car keys? ¿Sí? Ahora, la afirmativa, la estructura afirmativa simplemente it, es decir, sujeto o pronombre, it is on the chair, it is on the table, o there on the chair, there on the table. ¿Sí? Eso es todo. Luego tenemos este, use da, este se llama da. Este es un artículo definido, no es como los artículos que vimos antes de a o an, que esos son indefinidos, sino que este es definido. Este es de algo específico, algo que ya yo sé de lo que me están hablando. Entonces, where is the phone? Por eso nos dicen, hey, it's on the chair, entonces es una silla ya específica. O the table también.
Where's the phone? También. ¿Sí? Puede ser un teléfono cualquiera. Sí, acuérdense, si yo digo a phone, es un teléfono cualquiera, porque ahí estamos hablando de a phone o a phone. Es decir, un teléfono dentro de miles de teléfonos que hay. Pero si yo les muestro mi teléfono y les digo the phone, where is the phone? Ustedes saben que me estoy refiriendo al mío, a el teléfono. Por eso ese artículo the, ¿sí? Ese artículo the, se escribe así, the, puede ser singular o plural. Es decir, este artículo yo lo puedo utilizar para sustantivo singular o plural. Es decir, yo puedo decir the phone, y así en ese caso será singular, porque es un solo teléfono. O puedo decir, por ejemplo, the chairs, las sillas. The chairs. Miren que entonces ahí tengo las sillas. Tengo plural, ese sustantivo. ¿Listo? Ok, entonces aquí que tenemos también. Dice, use the, es decir, este artículo definido, with both singular and plural nouns. Es decir, vamos a utilizar the con sustantivos singulares o plurales, lo que les acabo de mostrar. The phone or the keys. Otras preposiciones de lugar, o las que tenemos, pero ya con este gráfico, entonces, in implica estar rodeado de algo, o estar, ¿sí? Por todos lados, es decir, dentro o en este caso. On es encima de, haciendo contacto. Next to es al lado de o próximo a. Y luego tenemos under, que es debajo de. Esas son las preposiciones que vamos a mirar en este taller. También tenemos aquí everyday objects, es decir, objetos de uso diario o objetos diarios en general. Tenemos bag, book, camera, chair, keys, phone, pen, table, and wallet. Entonces hicimos el ejercicio, por ejemplo, aquí en la clase. Show me a bag. Entonces ustedes levantan un bolso, por ejemplo. O show me a camera. Entonces ustedes mostraron la cámara del celular, y así. Ahora los ejercicios. ¿Qué van a hacer ustedes entonces? Dice, read the answers and look at the picture. Write the questions. Use where's the or where are the or they. ¿Sí? Entonces, where's the phone? It's on the table. Entonces, según este gráfico, ¿dónde está el teléfono? On the table. Míralo, aquí está. Aquí está. Luego miren otras cosas. Entonces, por ejemplo, it's next to the chair. Entonces, ¿qué estará al lado de la silla o próximo a la silla? Miren, a ver, ¿qué está próximo a la silla? ¿Qué está debajo de la silla? ¿Qué hay dentro del morral? Entonces, según este pronombre, they are o their o it is o it's, vamos a formar la pregunta. Vamos a formular la pregunta. Entonces, si aquí tengo it's, es porque es singular, entonces yo diré where's the phone, o sea que es un solo teléfono, y así sucesivamente. Ustedes van a formular la pregunta. Segundo punto, van a volver a mirar esa primera imagen. Dice, look at the picture in exercise 1 again. Correct the prepositions in the sentences. 2 are correct. Entonces, dos de esas preposiciones están correctas. Ejemplo, 2 pens are in the chair. No es in the chair, es on. ¿Sí? Miren aquí. 2 pens on the chair, porque están encima de la silla, están haciendo contacto. Entonces la preposición será on. The keys and the wallet are under the chair. ¿Será que esta está buena o está mala? Habrá que corregirle algo, ya ustedes me van a decir. Y esta tercera simplemente ustedes van a completarla. Primero complétenla. ¿Sí? Usando it's o their. Solamente tienen que usar estos dos. O it's o their, dependiendo de quién, del sujeto. Y luego van a utilizar una preposición. Por ejemplo, it's under the chair. Entonces, si miramos el morral, it's under the chair. The keys, they're in the bag. Y así sucesivamente.
Listo, entonces ahí están los objetos y qué preposición van a usar entonces con esos objetos, según la imagen que tienen acá. Después de que los escriban todos, van a escuchar el audio que también va a estar incluido ahí. Yo se los voy a poner ahí en el Drive o se los comparto al WhatsApp también si quieren. Y me lo entregan mañana. ¿Sí? Esto es una nota que sacamos el día de hoy. Ustedes van a tener la oportunidad de entregarla mañana. Ok, preguntas. Tell me if you have any questions. Díganme si tienen preguntas, si les quedó claro lo del taller. Si alguna cosa me escriben, vuelven y me preguntan lo que ustedes necesitan. Ok, Camila levantó la mano. Sorry, ¿cierto? Camila, ¿levantaste la mano? ¿O era yo que tenía esto por aquí? Aún no estás en el Drive. Tan extraño, ¿no te llegó el correo? Mira que yo te metí ese mismo día, el viernes. Me parece muy extraño. Vuélveme a escribir tu correo, por favor. Y si no, yo les comparto el link del Drive mejor. Vamos a hacer eso de una vez por aquí. Vamos a mirar aquí en el Drive y vamos a mirar. Es esta carpeta. Vamos a mirar. Aquí está el Drive. Yo les voy a compartir mejor el vínculo para que cualquiera pueda entrar. Listo. Deme un segundo. Cualquier persona que tenga el vínculo. Aquí se los voy a compartir. Listo. Desde ahí ya van a poder entrar al Drive. ¿Sí? No van a tener ningún problema. Ahorita se los pego también en el WhatsApp. Para que lo puedan puedan ver todo lo que tiene el Drive. Ok, muchachos, entonces vamos a terminar ahí. Espero que mañana puedan ir todos a la clase para que empecemos pues con el tema de esta semana. Y listo, me cuentan cómo les parece el taller. Es muy sencillo, es muy sencillo. Mañana me lo llevan. Pueden llenarlo en línea si quieren y me lo mandan al correo, me lo mandan al WhatsApp, como quieran. ¿Sí? No tengo ningún problema. Yo en un momento se los paso. Okay, guys, thank you. Thank you very much. If you have questions, just let me know. Voy a poner esta grabación también la voy a grabar, la voy a descargar y se les va a pasar el enlace para que la tengan. Listo. Okay, guys. Thank you. See you tomorrow. Por ahí alguien que está escribiendo, vamos a esperar que escriba. Okay, see you. Excellent. Goodbye. Have a nice day. Thank you.